Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Mario Bravo, de Estudio Bravo. Mario, hemos hablado hace un año, te estuviste en este programa, pero lo hicimos por Zoom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Ahora la pregunta, ¿por qué está acá el abogado Mario Bravo? Mario Bravo está revolviendo el gallinero en Chile, porque Mario fue el abogado que representó a Conadecus en un requerimiento que le hiciste ante el Tribunal de la Libre Competencia. Es una solicitud. Bueno, una solicitud ante el Tribunal de la Libre Competencia que investigara y que pidiera información a los diferentes actores de la institucionalidad económica chilena si es que Chile necesita una ley para desarmar los grandes conglomerados financieros y económicos en Chile, los grupos económicos. Y para sorpresa de muchos, el Tribunal de la Libre Competencia en septiembre del año pasado acogió esta petición. Para muchos, y me incluyo, cuando lo escribí en el Semanal y lo publicamos después en El Mostrador, es la primera vez que se abre la puerta a algo que muchos en Chile creen que es necesario, por lo menos discutir el rol de los conglomerados en Chile y si son un factor que ahora obstruye nuestro desarrollo o no. Y el Tribunal de la Libre Competencia le pidió al Servicio de Impuesto Interno, al Banco Central, a la Fiscalía Nacional Económico, a la Comisión del Mercado Financiero, le pidió antecedentes y también abrió a que los empresarios, los propios grupos y los gremios respondieran. Hubo un silencio que se escuchó hasta en Japón, hasta la última semana cuando se vencía el plazo, que fue el 15 de abril, y ahí nos llenamos de informes. En general, si se puede resumir, y ahora pasamos la pelota a Mario, la mayoría se hicieron un poco los locos, como sí, hay que ver cosas, pero no es gran problema. Aunque la Fiscalía Nacional Económica va un poco más allá. Y lo último, para darle contexto, en prácticamente todos los informes que han hecho sobre la economía chilena, el modelo chileno, en los últimos 10 o 15 años, instituciones como el OCDE, el PNUD, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, apuntan a que hay que mirar el rol de los conglomerados financieros, la transparencia aguas arriba, el hecho que acá en Chile, que es una cosa bastante única, un empresario o grupo empresarial puede tener un banco y una empresa de fierros o de alimentos o de la economía real, como se dice, y medios, etcétera, etcétera. Bueno, hablé mucho, pero quería darle contexto para los que no siguen el tema. Mario, ¿cuál es tu reacción? Primero, si por ahí me faltó explicarlo mejor, si quieres suma algo, pero también me interesa que resumas a tu modo de ver cómo han sido las respuestas, tanto las privadas como las de la institucionalidad en Chile. Mira, te voy a hacer una relación de algo que es más bien íntimo, menos técnico y de abogado. Yo he tenido muchas causas de libre competencia con contraparte de los abogados que están, en este caso, representando a los grupos económicos. Son los mejores abogados de Chile en libre competencia. Tengo una tremenda admiración por ello. Con algunos tengo amistad de muchos años. Y me ha llamado la atención las respuestas porque siempre que los he tenido de contraparte, han sido muy ellos convincentes, muy profundos en su análisis y he tenido muchas dificultades para enfrentarlo en los juicios de libre competencia. Sin embargo, en esta oportunidad, y con el cariño y respeto que les tengo a ellos, siento que no hay una convicción total de parte de las representaciones de ellos sobre este tema. Pero da un ejemplo, por ejemplo, para que el ejemplo más claro es el del informe de la Fiscalía Nacional Económica. Si tú lees el informe de la Fiscalía Nacional Económica y lo lees hasta antes de las 3 últimas páginas donde aparece la conclusión no cuadra con el informe completo del tribunal. Son 122 páginas donde el tribunal, en primer lugar, y aquí hay un tema que es muy importante, que el tribunal ya resolvió, pero que los representantes de los grupos empresariales y de la propia fiscalía alegan, y es que ellos dicen que existe hoy día legislación
para regular desde el punto de vista de la competencia a los grandes grupos económicos, a los grupos económicos significativos. Y ello no es efectivo, tanto así que si existiese esa legislación, evidentemente el Tribunal de la Libre Competencia no habría abierto este expediente de recomendación normativa, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, si tú lees el informe de la Fiscalía, insisto, el informe, aparte de señalar una serie de leyes que según la Fiscalía cubrirían los aspectos que considera este expediente de recomendación normativa, que nosotros, por cierto, vamos a rebatir y vamos a acreditar que no es así, que en Chile no existe una legislación desde el punto de vista de la libre competencia que regula a los grupos económicos. Después la Fiscalía señala los riesgos que conllevan los grupos económicos desde el punto de vista de la libre competencia. Describe 5, nosotros creemos que hay muchos más. Y finalmente concluye que podría haber un problema de transparencia y es bien ambigua su conclusión. Nosotros esperamos que este proceso siga adelante. Vamos a pedir al Tribunal de la Libre Competencia que desarrolle una serie de diligencias, porque ahí hay otro tema de forma que ellos alegan. Señalan que nosotros como CONADECU no hemos presentado los antecedentes suficientes para acreditar los riesgos que conllevan los grupos económicos. Bueno, lo primero que hay que decir es que este no es un juicio, este no es una demanda. Nosotros no estamos acusando a nadie, por lo tanto... No están pidiendo que se investigue. Nosotros estamos pidiendo que se abra un espacio técnico, jurídico, económico, un espacio institucional que está establecido en nuestra legislación, en el Decreto Ley 211, Ley de Defensa de la Competencia, que se abra ese espacio para que se presenten todos los antecedentes y durante el curso del proceso se hagan las alegaciones, las defensas, los análisis, tanto económicos como jurídicos, para en definitiva determinar determinar básicamente las siguientes cosas. Primero, si efectivamente existen grupos económicos en Chile, si esos grupos económicos son significativos, ¿cuáles son esos grupos económicos? ¿Cuáles son las áreas que ellos desarrollan? Incluyendo no solo las empresas que están en la bolsa, sino que todos los intereses y actividades económicas que desarrollan estos grupos económicos. Una vez determinados cuáles son, tenemos que determinar si existen riesgos hoy día que esos grupos económicos en Chile puedan afectar la libre competencia, con el objeto de prevenir. Claro. Si llegamos a la conclusión de que efectivamente existen esos riesgos, como ya lo dice la Fiscalía Nacional Económica en su informe, debemos determinar qué podemos hacer y cuáles son las recomendaciones. Ahora, otro defecto que yo considero que tiene las presentaciones de los grupos económicos fundamentalmente y de las asociaciones gremiales que han participado, es que ellos esperan que el Tribunal de la Libre Competencia redacte una ley y se la presenta al tribunal, al presidente de la República. Ello no es así. La ley es muy clara y dice que el tribunal puede proponer la dictación de una normativa para prevenir los riesgos que el tribunal detecta en este proceso. Por lo tanto, no es que el tribunal diga esta es la ley, sino que, oiga, estos son los problemas, por aquí deberían ir las soluciones y proponga usted una ley, pero redáctela usted, no nosotros. Mario, una de las preocupaciones o temores para algunos ejecutivos o miembros de algunos de estos grupos económicos, y algo que se habla en los pasillos del mundo legal que conoce este tema y que lo ha seguido de cerca, es que este caso sí o sí va a ir a la Suprema. Y ahí en la Suprema cae en la Sala 3. Que a algunos le puede gustar, o no le puede gustar. La Sala 3 se hizo famosa por el juez Muñoz, que tiene estoy diciendo un hecho de la causa, no estoy diciendo que está bien o mal, a algunos les gusta, a otros no, pero él cree que cuando la política no ha hecho la pega, ha hecho que el Poder Judicial, la justicia, se meta, que es una mirada más del modelo anglosajón, ¿no? de la justicia, que la justicia es más interpretativa que simplemente seguir al pie de la letra lo que dicen los códigos. Entonces, el tema es que esto en la Sala 3 puede pasar cualquier cosa, muy buena para algunos o muy mala para otras.
¿Cómo respondes a eso? Porque es lo principal que me dicen mucho. Me dicen, mira, esto es el tema, y hablan, Mario, mira, lo que hizo Mario, más allá si a ti te gusta cómo fue la presentación y no, si le faltaron antecedentes o no faltaron antecedentes, que el tribunal ya lo acogiera y cómo respondieron todos, este caso sí o sí va a llegar a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema llega a la Sala 3. Y eso es lo que tiene a muchos empresarios nerviosos. Este es un tema muy interesante lo que estás planteando tú. La tercera sala de la Corte Suprema es la sala constitucional y sala económica, ve los temas relativos a normas de carácter económico. No olvidemos que en esa sala está también la ministra Vivanco, el ministro Carreño, o sea, no es una sala que solo dependa del ministro Muñoz. Ahora, sobre este punto, que es la discusión que se ha dado respecto de la actividad y de las acciones que hay, y de los fallos que ha tenido esta tercera sala, se habla del activismo judicial. Activismo judicial, me faltó vocabulario. Del activismo judicial. Y evidentemente es un tema que hay que analizar, es un tema que tiene sentido que se discuta. Evidentemente los jueces no están para hacer políticas públicas, ni mucho menos. Los jueces están para hacer cumplir las leyes y juzgar los casos. Sin embargo, esta crítica que se le hace a la tercera sala de activismo judicial no puede caber en este procedimiento por una razón muy sencilla, porque es la propia ley, el decreto ley 211, que es una ley de la República, que es la ley de defensa de la libre competencia, establece expresamente esta facultad para que los jueces, en este caso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en segunda instancia la excelentísima Corte Suprema, puedan proponer una legislación para fomentar o para regular una actividad económica que no se estaría prestando en condiciones de competencia. Por lo tanto, aquí malamente se va a poder alegar que la tercera sala de la Corte Suprema se excede al proponer una legislación porque expresamente se le establece, ojo, no solo la facultad, sino que también la obligación de dictar en caso que considere que en este procedimiento es necesario una legislación de fomento a la libre competencia. Y desde ese punto de vista, para que la gente lo entienda, es un poco como el fallo de la Corte Suprema con el caso de las ISAPRES, en que la Corte falla y después es la moneda y el Poder Legislativo que tiene que buscar una fórmula para cumplir con eso. O sea, si el Tribunal de la Libre Competencia acoge en parte o la totalidad del requerimiento de ustedes y dice, mira, y dice, no, acá la verdad que hemos concluido, fallamos de que los grandes grupos se han convertido en un obstáculo para la libre competencia y bla, 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 y nosotros le instruimos, no sé si es la palabra que se dice, al presidente de la República de que mande legislación al Congreso para solucionar este problema. Estoy hablando no como abogado. ¿Es más o menos eso? No, definitivamente no Por es. eso, explícamelo. Definitivamente no es eso, porque aquí claramente, en primer término, la ley establece que el Tribunal de la Libre Competencia puede proponer al tribunal una legislación para cumplir con un determinado fin, cuál es la del fomentar la libre competencia. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, esta es una propuesta que hace el Tribunal de la Libre Competencia o la Corte Suprema en segunda instancia, que no es vinculante, no obliga al presidente de la República a dictar o a promover y presentar esa ley, no lo obliga. Lo que dice la ley es que, llegada esta propuesta al presidente de la República, el presidente de la República, a través de su ministerio respectivo, en este caso el Ministerio de Hacienda, puede rechazar la idea de legislar, pero, dice la ley, debe fundamentarlo e informárselo al Tribunal de la Libre Competencia y publicar en la página web del Ministerio las razones por las que no acoge esta proposición, pero no es vinculante, a diferencia del fallo de la ISAPRE. Una pregunta. Yo sé que yo quiero ser transparente con Mario, me ha hablado porque es un experto en temas. Nosotros en el Mostrador y en el semanal del Mostrador, mi newsletter, hablamos de temas de libre competencia, nos importa. Y yo lo hablé contigo en su momento. A mí también, será porque tengo una mirada, haber vivido tanto tiempo afuera, me sorprendió hasta el final, ¿no? Hasta los últimos 10 días que los medios se metieron, todos los diferentes grupos y gremios e instituciones no aportaron sus informes y respuestas. Pero en general la poca discusión, un país que es no
¿no? Bastante ideologizado en torno a lo que es la libre competencia y que ha sido parte fundamental del modelo que nos trajo hasta donde estamos, de que esta conversación no se dé, y una de las cuales que a mí me sorprende, y acá me saco el sombrero quizás de periodista, pero también como ciudadano, a mí me sorprende, por ejemplo, que dentro de las cosas que ustedes lo mencionan, porque uno puede estar de acuerdo con algunas, le hace ruido esto, a lo mejor esto otro no, pero a mí la que más me hace ruido, digo que me parece más de sentido común, el hecho de que un grupo controlador pueda tener un banco y un montón de otras empresas que oponen el mismo mercado. Es como de cajón que tiene unas ventajas de competencia tremenda contra otros que no tienen ese tipo de información. Y voy a decir algo más. Esto lo hablé una vez con un empresario de uno de los grupos que dijo: lo último que nosotros vamos a hacer es desprendernos de menos del 10% de las acciones de una institución financiera, porque nosotros siempre queremos tener un director ahí. Porque la información, me lo dijo, la información que tú tienes en el banco todos los meses en esos directores, lo que te mandan, te da una radiografía al callo de lo que está pasando en el resto de la economía de Chile, en todos los mercados que nosotros estamos con otras cosas. Entonces, ¿cómo no va a hacer eso una cosa por lo menos para discutirla? Bueno, a mí también me sorprende, me sorprende. Y aquí quiero señalarte un par de ejemplos, porque se habla mucho, ellos están pidiendo que datos empíricos, experiencia sobre este tema. Yo te voy a contar que fui 12 años abogado de la Fiscalía Nacional Económica, encargado de investigar atentados a la libre competencia, es un órgano persecutor. Y me llegaron casos como el siguiente, me llegó hace muchos años, no sé, 15, 10 años, dos chicos jóvenes que querían poner una cervecera, y no encontraron financiamiento en Chile, eran alemanes, estos cabros del sur, se tuvieron que ir a juntar plata entre parientes, a pedir plata a parientes a Alemania, se compraron unas máquinas para hacer cerveza, hace 15 años, las cervezas artesanales, cuando empezó esto. Se encontraron con una serie de problemas, llegaron a la fiscalía, yo los atendí como abogado de la fiscalía, y problemas como los siguientes. Quisieron ir a comprar a cervecerías, a cristalerías Chile, quisieron ir a comprar las botellas. Las botellas de cerveza. Y le dijeron: no, nosotros no les podemos vender botellas para cerveza a ustedes. La razón es obvia. CCU era la compañía y es la compañía más grande. 80% del mercado cervecero Entonces, en Chile. ni una posibilidad que Cristal. Se tuvieron que ir a comprar las botellas a Argentina. Te estoy hablando de 2.000, 5.000 botellas. Después tuvieron problemas con las marcas, porque sucede que CCU tenía inscritas todos los volcanes, todos los lagos del sur, tenían muy pocas posibilidades para inscribirse. Se opusieron a las marcas que ellos plantearon. Y finalmente establecieron contratos de exclusividad con los pubs y los bares más topísimos, porque claro, es ahí donde iba el segmento. Claro. Y en definitiva se hizo una investigación por la Fiscalía, se logró hace 15 o 10 años atrás que se se eliminara de los contratos la cláusula de exclusividad con los bares. Sin embargo, hoy día estamos de nuevo en el Tribunal de la Libre Competencia porque se ha incumplido justamente lo que ordenó el Tribunal de la Libre Competencia a CCU. Entonces, ahí tengo un ejemplo de... Bueno, pasa con Coca-Cola y Pepsi. Ya, pero aquí tengo un ejemplo de un conglomerado en que tú no puedes ir al financiamiento porque es un banco y seguramente tiene relaciones con los otros bancos y no hay ninguna posibilidad. El informe que le entregó Luigi Singalés al Ministerio de Hacienda... Para lo que sepa, Luis Singalés es un economista de Chicago, muchos dicen futuro premio Nobel, que hizo un informe que pidió el ministro de Hacienda de Piñera, Ignacio Briones, que es bastante demoledor en muchos aspectos del rol negativo o de obstruccionista al desarrollo de Chile, el rol de los conglomerados, sobre todo en el tema de pensiones, mundo financiero. Más o menos eso, ¿no? Bueno, ahí tienes un ejemplo. Ese informe, en el que nosotros nos basamos en gran parte de nuestra presentación, ese informe le dice, el año pasado, le dice al Ministerio de Hacienda: mire, está acreditado con datos de la Comisión de Mercados Financieros que si bien no discriminan, los bancos no discriminan respecto, porque hay una disposición que no les permite discriminar entre clientes, lo que hacen es que simplemente no le otorgan crédito a alguna compañía que pertenezca al grupo en general. Entonces, ahí hay un ejemplo empírico, claro,
acreditable de que efectivamente hay riesgo y hay peligros para la libre competencia con el actuar de los grupos económicos significativos. En esto quiero ser súper claro. Otra de las críticas que se hacen en las presentaciones es respecto a la ambigüedad y la amplitud. No, nosotros somos muy claros. Está todo en nuestra presentación. Nos estamos refiriendo a grupos económicos significativos. ¿Y qué es significativo? Aquellos de relevancia, importancia. ¿Y quién va a determinar eso? Bueno, lo va a determinar el proyecto de ley que manda el presidente de la República en caso de que este proceso... Que ahí lo definen. Tengo dos preguntas porque se me dicen que se nos acaba el tiempo. La primera, para que se lo explique a mí y a la audiencia, ¿cómo sigue? Los plazos, ¿cómo sigue el caso? ¿Qué pasa ahora? Bueno, en general no hay no hay plazos establecidos aquí, salvo un par de detalles nomás, pero no hay un plazo, es bastante libre el tribunal para hacer esto. Nosotros esperamos que el tribunal en este momento está analizando las presentaciones que hicieron los grupos económicos, las asociaciones gremiales de empresarios, las mismas autoridades, y todavía no ha dictado una resolución, pero tiene que dictar una resolución en que dice se tenga por acompañado estos documentos. Nosotros vamos a pedir una serie de diligencias al Tribunal de la Libre Competencia para que pueda recabar más información. Nosotros queremos que este procedimiento sea lo más técnico desde el punto de vista jurídico y económico, y para ello necesitamos el mayor acopio de información. Y el Tribunal de la Libre Competencia tiene las facultades para pedir toda la información que sea necesaria, incluyendo información de carácter confidencial que se puede presentar en ese... A los grupos económicos también. A los grupos económicos y a quien determine el tribunal. Y por lo tanto nosotros vamos a pedir una serie de diligencias porque lo importante es que el tribunal, como te digo, llegue primero a determinar si hay un problema o no. No, primero, ¿cuáles son? ¿Hay grupos económicos en Chile, sí o no? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Segundo, ¿cuáles son? ¿Cuál es la magnitud de estos grupos económicos? Segundo, ¿qué efectos, la actividad de estos grupos económicos, qué efectos anticompetitivos puede tener? Ya tenemos que la Fiscalía Nacional Económica ha descrito a lo menos 5 riesgos para la competencia. Después, ¿cuáles serían las medidas? ¿Y a quiénes se deberían aplicar las medidas? ¿A quién se debería considerar un grupo económico significativo? No cualquier grupo. Y la última pregunta no tiene que ver con esto específicamente, pero sí el principio. Yo lo publiqué hace un par de meses. Hay un caso que algunos abogados de la libre competencia lo miran con mucha atención porque podría sentar un precedente, que es el caso de Papelera Cerrillos contra el grupo Mate y en ese momento y el grupo, ¿cómo se me olvidó la otra papelera? Por el tema de la colusión. Los que se acuerdan de la colusión del confort, la colusión del papel, de la papelera y Prisa, ¿cómo se llama? Pisa. Pisa, creo. Esta es una empresa chica que llegó a tener como el 2% del mercado y que quebró el 2008. Y ellos alegaron que parte importante de la quiebra se debió a lo que después se confirmó, que había una colusión y que por la guerra de precios ellos lo sacaron del mercado. El controlador en su momento dijo que a él se había reunido y le habían dicho, mira, si llegáis hasta el 3% te vamos a sacar de las góndolas. O sea, le dijeron hasta el 3% te aguantamos, después te sacamos. Y él quebró el 2008 y después de que se llegó cuando se saltó el caso de la colusión, presentaron una demanda. El Tribunal de la Libre Competencia no la acogió, pero va a la Suprema. Y en estos días o en estas semanas se vienen los alegatos. Está en la tercera sala también. Y si es que ganan, que están daños y prejuicios, están diciendo que ellos quebraron, y creo que la demanda es por $5 millones, y citan un montón de testimonio del Ruiz Tagle y de otros ejecutivos que reconocen específicamente que las prácticas habían hecho que se sacaran a los más chicos de la competencia. Pero sería la primera vez que los daños son a un competidor más que a un consumidor, ¿no? ¿Cómo ves ese caso tú? Fue muy larga la pregunta, pero tenía que hacerlo. Bueno, nosotros fuimos el estudio que asesoró a CONADICUS con el tema del papel. Claro. Nosotros fuimos los que llegamos al acuerdo con la papelera para esto de los 7.000 pesos del confort, sí, no, claro. Sé si recuerdas eso. Sí. Mira, yo no me he interesado en el caso en particular, pero sí vi la sentencia y sí tengo una opinión clara sobre esto. En primer término, esta compañía yo nunca la vi hacerse parte en los juicios contra la papelera.
habría sido interesante que se hubiese hecho parte en el momento en que se llevó adelante este juicio anticompetitivo. Nunca se hizo parte. En segundo término, y aquí comparto la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia, no se acreditó la relación de causalidad entre el daño que ellos dicen haber sufrido y la conducta anticompetitiva, la colusión de las estas dos compañías. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque tú comprenderás, Iván, que si dos compañías se ponen de acuerdo, se van a poner de acuerdo para subir el precio. ¿No es cierto? Es evidente que la papelera se puso de acuerdo con la otra compañía para subir el precio. Y evidentemente, si el precio sube, yo, que soy un tercer competidor, estoy en condiciones de poder participar con un precio menor. Entonces, no existe una lógica en el caso de que haya una colusión para subir el precio, el cómo tú puedes dañar los intereses de un tercero. Entonces, ahí yo creo que evidentemente no se acreditó esa relación de causalidad y por lo tanto yo comparto de momento el fallo. A lo mejor la Corte Suprema en el expediente que yo desconozco ve otros antecedentes y modifica el fallo, pero en principio me parece lógico el fallo. Perfecto, bueno, eso ha sido todo, un poquito más largo de lo normal, pero creo que el tema lo ameritaba. Gracias, Mario Bravo, abogado de Estudio Bravo y representante de un caso que puede ser histórico, pero si no es histórico, al menos muy importante para el tipo de discusión de qué tipo de país queremos tener, que a veces es una discusión bastante desordenada y a veces violenta, lamentablemente, pero es una discusión que estamos teniendo como país para ver qué tipo de sociedad queremos ser. Perfecto. Gracias a ti. Será hasta la próxima.